El Señor está con todos nosotros. Amén, sí, Señor. El Señor nos bendice. En el día de hoy vamos a traer el mensaje sobre lo que son los 10 mandamientos. Creo que todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Conocemos los 10 mandamientos porque desde muy niños nos los memorizábamos. Los 10 mandamientos nos eran traídos desde la iglesia a la casa, y en la casa nuestros abuelos, nuestros padres nos hacían repetir los 10 mandamientos. Yo no recuerdo, cuando íbamos a la iglesia, yo no recuerdo que los sacerdotes nos dijeran dónde están las citas de los 10 mandamientos, ¿correcto? Simplemente los mencionaban y nosotros escuchábamos. Era igual que cuando traían la palabra de Dios, traían los versículos, pero no nos decían en qué parte estaban los párrafos. En la iglesia solamente se mencionaban los párrafos de la Biblia, pero no se decía quién los había escrito. Como en el caso nuestro, aquí en la iglesia cristiana, en la iglesia decimos, vamos a mirar, vamos a leer, abran sus Biblias. En ese tiempo no teníamos las Biblias. El tema de los 10 mandamientos ha sido pues un tema de controversia por muchos años. Y ha sido prioridad en las predicaciones de la mayoría de las iglesias. No sé si a ustedes también les ha tocado que cuando se mencionan los 10 mandamientos es un tema largo. Y decimos, son solamente 10 mandamientos, pero cuando vamos a tratarlos en esta clase o en este mensaje, y vamos a ver que los 10 mandamientos son un poco más extensos de lo que creemos. Hoy lo vamos a profundizar entonces un poco. Vamos a empezar por saber que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su dedo. Leemos lo que dice en Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y es importante saber que fueron escritas con el dedo de Dios, porque una de las cosas que más escuchamos es que la Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia fue escrita con su dedo, empezando por los 10 mandamientos. Y es un testimonio que nosotros tenemos en la Biblia, y nosotros creemos en la Biblia, que la Biblia fue inspirada por Dios. Ya estuvimos en la clase anterior escuchando cómo en el mensaje anterior, que fueron muchos los escritores, que fue escrita en un periodo de mucho tiempo, pero aquí tenemos los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Y se la dio a Moisés para instrucción y disciplina del pueblo escogido por él, Israel. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos para que los llevara y se los diera al pueblo. Y esto es el pueblo de Dios, para los que acaban de llegar, que era la descendencia de Jacob. Vamos brevemente a mirar esto. Dios le prometió a Abraham y a sus generaciones venideras la tierra de Canaán. Eso lo recordamos. 10 años Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Esto lo vemos en Génesis capítulo 21. Isaac engendró 2 hijos, que fueron Jacob y José. Jacob tuvo por su parte 12 hijos, el menor de ellos fue José. Sus hermanos, por envidia, vendieron a José a los egipcios. Lo vendieron como esclavo. Y estando entre ellos, José terminó haciéndose amigo del rey. Si leemos allí en el Génesis, tenemos la oportunidad, vamos a ver por qué, porque se hizo amigo del rey, amigo del faraón, quien no solamente lo nombró gobernador de todas sus tierras, sino que también le permitió llevar a vivir allí a toda su familia. ¿Recordamos eso? Como dije, esto es un breve recuento para que sepamos quién es el pueblo de Israel, por qué estaba Moisés liderando toda esta gente. Casi 2 millones de personas se calculan, por todo el desierto. Ahora, mientras la familia de José, considerado el pueblo de Israel porque era la familia de su padre Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por el de Israel,
Yo creo que algunos también recuerdan por qué le cambió el nombre. Porque estuvo peleando con el ángel de Jehová. En un momento dado, entonces le cambió el nombre, que le dijo: tú no te llamarás de ahora en adelante Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has peleado con el ángel de Jehová. Y entonces allí tenemos el pueblo de Israel, o sea, la descendencia de Jacob, el pueblo escogido por Dios. José fue enviado a los egipcios, fue vendido, como dije, como esclavo. Y estando allí, se hizo amigo de él porque el faraón tuvo un sueño. Y José pues ya venía con esa aptitud, con ese talento que Dios le había dado. Y cuando le descifró, cuando le interpretó el sueño a faraón, entonces lo salvó a toda la región de un hambre terrible que venía en esa época. Mientras la familia de José estaba habitando allí en la tierra de Gosén con toda su descendencia, toda esta familia estaba viviendo allí, el faraón murió y eventualmente murió José. Para abreviar, esto lo encontramos en Génesis 32. Entonces el pueblo crecía y se multiplicaba grandemente. El faraón, el nuevo rey, que no conoció a José ni sabía las circunstancias por las cuales estaba allí toda esta gente, decide que es mucha gente y dice: esa gente en un momento dado se puede volcar en contra nuestra y dañarnos. Así que le puso tributos, le puso leyes y empezó a esclavizarlo. Aquí tenemos pues entonces al pueblo de Israel que llegó allí invitado por José, José invitado por el faraón, y ya eran esclavos. Pero en medio de esa tribulación y en medio de esa cosa, el pueblo clama a Jehová. Ellos claman a Dios, agobiado por esa dureza. Cuando Dios los escucha, selecciona entonces a Moisés. Ve a Moisés, que es otra historia, que eventualmente la podemos traer aquí en estudio. Y cuando él pone sus ojos en Moisés y lo escoge, le dice: yo quiero que tú me saques al pueblo. Y ya estudiamos esto cuando él dice: pero yo no sé hablar, yo cómo voy a decirle al faraón deje ir a su pueblo o deje ir a toda esta gente. Yo cómo le voy a decir al pueblo: yo voy a venir y los voy a tomar a ustedes para que vayan a una tierra que Dios les prometió. Y ya estudiamos esto y él les dice: cuando ustedes vayan y le digan al pueblo, usted le va a decir: yo soy, te envió. Y como dije, que más tarde, ya hemos estudiado gran parte de ella, pero durante la travesía del pueblo por el desierto, el pueblo es sometido a una intensa disciplina. ¿Por qué a una disciplina? Recordemos que todo este pueblo, toda esta gente viene de tradiciones egipcias, viene de adorar ídolos, viene de costumbres paganas. Entonces tiene que ser disciplinado, tiene que empezar a conocer a Dios. Y esta es la razón por la cual Dios decide enviarlos por el desierto. Cuando están en eso, entonces hay guerras, hay peleas, hay una cantidad de dificultades en las que mueren muchos de ellos. Y todo esto, como dije, lo podemos leer en el libro de Génesis. Es aquí entonces cuando llegan hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le habla a Moisés y le da instrucciones específicas para que prepare al pueblo, porque allí él se va a hacer presente, allí va a suceder algo. Y para esto que va a suceder, el pueblo necesita prepararse adecuadamente. Entonces en el Éxodo capítulo 19, verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Éxodo 19:20 dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Éxodo capítulo 19. Ahora, como lo mencioné al principio, nos fue fácil memorizar los 10 mandamientos. Y fue de la manera como se enseñaron. No sé, ¿ustedes recuerdan los 10 mandamientos?
Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Bueno, hoy lo vamos a estudiar, vamos a profundizar un poquito más en los 10 mandamientos. Empecemos por el primero. El primero dice, nos lo enseñaron, amar a Dios sobre todas las cosas, pero dice un poco más que eso. Cosa que a nosotros no nos lo enseñó la Iglesia Católica. No sé, todos ustedes vienen de Iglesia Católica en sus antepasados. Bueno, en lo personal sí. Los más privilegiados dicen que no. Pero en lo personal, en la Iglesia Católica fue la manera como teníamos que acudir al catecismo y en la primaria era una de las materias principales, la materia de religión. Entonces aquí dice Éxodo 20, del 1 al 5, y esta es la manera como lo expresa la Biblia, la palabra de Dios nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y atención, verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Obviamente la iglesia no encontraba ningún lucro diciendo que no nos hiciéramos imágenes, que no nos inclináramos a ellas, porque las grandes tiendas de artículos de la Iglesia Católica están llenas de imágenes, están plagadas de vírgenes, de santos, de novenas, de cirios, de una cantidad de cosas. ¿Ustedes han estado en alguna tienda de esas? De rosario, de cosas. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos la razón por la cual la iglesia nunca dijo: no te harás imagen de nada de lo que esté arriba en los cielos, de nada de lo que esté debajo de la tierra, en las aguas, en ninguna parte. No te harás imagen y mucho menos te inclinarás a ellas para adorarles. Podemos considerar dioses ajenos a nuestro Creador Dios, no solamente las figuras de arcilla y metal adornadas con atuendos y colores y todo lo que nosotros vemos en esas imágenes, pero también las fiestas paganas, las fiestas que exaltan cada una de estas personas canonizadas por la Iglesia Católica. Los santos han estado comercializados con novenarios y rosarios por cientos de años. Cuando digo cientos de años, estamos hablando por allá desde los años 350 después de Cristo. Esto no viene ahora, desde hace 200 años. Ahora, las imágenes de ángeles, hombres, mujeres, aves, animales terrestres abundan en esas tiendas de novedades y son todas comercializadas. Vemos también tiendas atiborradas de las imágenes de Buda. El Buda flaquito, el Buda bien vestido, el Buda gordote sentado en posición de loto. Y vemos también muchas vírgenes. Entonces tenemos la Virgen de María Auxiliadora, María Santísima, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen y otras tantas. Imágenes que a nosotros nos enseñaron que debíamos de adorarlas. Imágenes que nos enseñaron que es a ellas a quienes debemos pedirle que sane, pedirle que obre el milagro. Porque aquí hay una cosa interesante. Vamos a leer lo que nos dice Oseas 4, Oseas capítulo 4, verso 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo que nosotros tengamos que aceptar que por generaciones nuestros hijos, nuestros nietos han de sufrir las consecuencias de nuestra ignorancia. Ignorancia porque, ¿qué es la ignorancia? Es la falta de conocimiento. Y nosotros no recibimos ese conocimiento apropiadamente porque estábamos atiborrados de situaciones y de vendas creadas por la Iglesia Católica. Nuestra falta de conocimiento entonces ha sido implantada por el tradicionalismo. Nuestros abuelos y padres crecieron
en las iglesias locales y convencidos de que María era nuestra mediadora, nuestra mediatriz, nuestra intercesora por nuestros pecados ante Dios. Fue lo que nos enseñaron. Ahora, todos los textos litúrgicos de las fiestas marianas establecidas en Jerusalén desde el año 350, todos vinculan a María con Jesucristo. No hay ninguno que se salga de esa tradición. El Concilio de Trento, no sé, ¿han ustedes escuchado lo que es el Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue convocado, era una reunión de obispos y sacerdotes y gente de influencia en la religión, y fue convocado por el Papa Paulo III en 1545. Esto fue instituido por la Iglesia Católica a raíz de las tesis de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? El fundador del protestantismo. ¿Por qué el protestantismo? Porque él protestó. Él dijo, un momento, esto no puede ser así. ¿Cómo así que según la cantidad de monedas que suenen en el plato de las ofrendas, esas son la cantidad de puntos que van a ganar las almas que están en el purgatorio? El Concilio de Trento creó el purgatorio, creó la adoración a la Virgen. Es más, algo más grave todavía. El Concilio de Trento estableció que nadie puede entrar al cielo a menos que sea por María, como por una puerta. Tremendo. Nosotros sabemos y hemos leído que claramente esta afirmación ignora las palabras de Jesús, porque en Juan 19 nos dice que Él es la puerta, que Jesucristo es la puerta. Además lo afirma en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué más? Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que aquí Él no está involucrando en ningún momento a María. Y como ya dijimos en un mensaje anterior, cuando llegan y le dicen a Jesús, oye, tu madre y tus hermanos están allí a la puerta y dicen que salgas, y Él dice que mi madre y mis hermanos son ustedes, los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad de Dios. Así que, aun cuando se nos haga emocionalmente duro, por no decirlo cruel, endiosamos a nuestros hijos, endiosamos a nuestra esposa, la elevamos a un trono en el que no debemos elevar a nadie más que a Dios. Así es. Y debemos tener cuidado con eso. Aquí le damos a veces a nuestros hijos o a una persona en particular una veneración desmedida. Qué peligro causar los celos de Dios. De pronto podemos hasta estar haciéndole mal a esa persona porque Dios es celoso. Así es. Nosotros escuchamos de problemas románticos en los que la esposa se va y mata, asesina a la mujer que cree que está saliendo con su esposo por celos. Entonces nosotros a veces endiosamos tanto a una persona, y cuando digo a una persona estoy hablando de mi madre, de mi hermana, de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, hasta el punto en que causamos esos celos temiblemente destructivos de Dios. El segundo mandamiento, vamos con el segundo, que nos fue enseñado de la siguiente manera: no jurar su santo nombre en vano. No jurar su santo nombre en vano. Aquí, ¿por qué juramos? Porque ya no nos creen, ya no creen en lo que decimos. Hemos llegado hasta el punto en que la gente desconfía de nuestras promesas, entonces recurrimos al juramento. Mira lo que nos dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto de mal procede. La Nueva Traducción Viviente dice en Mateo 5:37, simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré, porque lo que es más de esto de mal procede. Cualquier cosa esta proviene del maligno. Cuando no cumplimos lo que prometemos o aseguramos que haremos y no lo hacemos,
Aseguramos que vamos a pagar y no pagamos. Aseguramos que vamos a ir y nunca llegamos. Entonces estamos creando una desconfianza en la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Y es algo que Dios no se agrada con eso, pero mucho menos se agrada de la otra persona, porque entonces ya, no, tú no pagas, tú no vienes, tú dices que vas a llegar y ni siquiera llamas. Y creamos un problema a nosotros mismos, a nuestra propia integridad. Así que juramos por nuestros padres, juramos por nuestros hijos, yo te juro por mi esposa. Y lo más grave, juramos por Dios. Lo escuchamos mucho, yo te juro por Dios. El mandamiento dice claramente en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La traducción de la nueva versión dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Permanentemente estamos escuchando expresiones vanas que son más que maldiciones de veneración. Las escuchamos cuando alguien se machaca un dedo, Jesús, alguien se aporrea, Dios. Están tomando, cuando hacemos eso, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y a veces escuchamos con una maldición a alguien que dice en la calle, Jesús, Jesus. ¿Ustedes me entienden? Lo escuchamos. Que acompañan el nombre de Jesús, el nombre de Dios, con una maldición. Y es temible. Es algo a lo cual debemos temerle. O alguien que se le atravesó en el tráfico cuando la hermana va manejando y alguien, sí, hay que tener cuidado con eso. El nombre de Dios es tan sagrado, y el pastor me va a corregir si estoy equivocado, es tan sagrado que la cultura judía rabínica moderna considera prohibido pronunciar el nombre de Yahvé y lo cambia por Adonai o Elohim para no pronunciar el nombre. Así de sagrado es. Pero desafortunadamente estamos escuchando ahora a los jóvenes decirlo como si nada. Oh Dios, oh Jesús, oh Jesús. Sí. Es entonces inconcebible, por demás pecaminoso contra el segundo mandamiento, poner a Dios por testigo de nuestros errores. Si la segunda parte del mandamiento advierte claramente la acción de Dios en contra de quien blasfeme o haga mal uso de su nombre, debemos ser conscientes de las consecuencias, a menos que querramos probarle, como nos dice el predicador. El predicador nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando Dios le habla a Moisés durante la travesía del Éxodo, es claro al advertirles. Note lo que le dice en Levíticos 24, 15 y 16. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Verso 16, si el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. No dice lo regañará, le dará con una rama, no, lo apedreará hasta matarlo. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, ¿qué? Que muera. Terrible, los celos de Dios son terribles. Y la obediencia a Dios debe ser tomada más en serio de lo que nosotros creemos. Amén. Vamos con el tercer mandamiento. Lo aprendimos así, santificar las fiestas. ¿Lo recuerdan? Tercero, santificar las fiestas.
Santificar las fiestas. En realidad el mandamiento está redactado en 4 versículos que vamos a leerlos. En el Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así rapidito: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El tema sobre el día de reposo cristiano ha sido muchos debates en la enseñanza bíblica. Teólogos y ministros han emitido su opinión. ¿Será que es sábado o será que es domingo? Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Pocos parecen usar la Biblia como la autoridad. Y aquí tenemos que usar la Biblia, la palabra de Dios, como la autoridad. ¿Por qué? Porque Génesis 2, del 2 al 3 nos dice: y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. En el calendario romano, establecido desde el primer siglo, estamos hablando del primer siglo, o sea, después, el calendario romano se estableció durante la época de Cristo. Allí empezó el día 1, vamos a decirlo por el siglo 1, perdón. Aquí se considera el día sábado como el 7º día. Para entender la razón por la cual se rinde culto a Dios el día domingo, para que entendamos esto, debemos saber que la iglesia primitiva cristiana que empezó en Jerusalén prosperó y se expandió al Asia Menor, o sea, se fue a toda el área de la derecha. Aquí tenemos a Jerusalén, por aquí arriba está Roma, y todo eso era el dominio de Roma. Todo eso estaba dominado por Roma. Cerca de Israel, a Macedonia, y llegó hasta Roma. En ese proceso sucedió un conflicto con la religión romana, o con las tradiciones de ellos. La familia imperial romana aborrecía a los judíos que creían en el judaísmo. Entonces aquí tenemos a Roma y por allá abajo está Judea. Y entonces ellos estaban en contra de las tradiciones judaicas. ¿Por qué? Porque los romanos creían en muchos dioses diferentes. Y desde su punto de vista politeísta de la religión, era difícil entender a los judíos que creían en uno solo. Los judíos solamente creían en un solo Dios, pero ellos tenían muchos dioses, los romanos. Entonces sucedió que los judíos se mostraban reacios a seguir las órdenes de los romanos. No tenemos por qué seguir las tradiciones de ellos, porque ellos tienen muchos dioses. Y dentro de ese conflicto, ellos tenían su propia religión como excusa. Para los romanos, los cristianos parecían ser una secta del judaísmo, porque eran también una religión monoteísta. Los cristianos creían en Jesús como el Salvador y guardaban el 7º día como el día de reposo. Igual que los judíos, así los miembros de la iglesia de Roma fueron incapaces de evitar la persecución de los romanos. Ellos no sabían cómo detener esa persecución que los romanos estaban teniendo en contra de los cristianos. Ellos no sabían cómo detener eso. En ese proceso llegaron entonces a aceptar como día de adoración el domingo que los romanos guardaban. Los romanos estaban guardando el domingo porque en términos generales era el domingo el que ellos utilizaban para adorar a sus dioses. Trabajaban toda la semana y adoraban el día domingo a sus dioses. Entonces aquí, dentro de ese conflicto, dijeron, pues vamos a negociarlo, a ver qué hacemos.
Alrededor del siglo II, la Iglesia de Roma y algunas iglesias bajo su influencia adoptaron entonces el domingo como su día de adoración. Pero las iglesias orientales centradas en Jerusalén guardaban el sábado, el séptimo día, porque se hablaba del sábado escogido por los judíos como el día de adoración. Ahora, aquí llegó alguien que fue el emperador Constantino I. Él era dirigente del Imperio Romano y él promulgó un edicto en Milán en el año 313, después de Jesucristo, obviamente, DC. Y dentro de ese edicto creó una carta de género episcolar y una naturaleza jurídica que declaraba la igualdad de todas las religiones. Algo así como lo que se está tratando ahora de hacer con igualar todas las religiones. En esa época fue lo que se hizo y fue aceptado. Entonces eso llegó a ser un punto decisivo para el cristianismo. Constantino escogió el cristianismo con propósitos políticos, a fin de unificar todo el imperio, y más tarde emitió una ley que ordenaba públicamente reposar del trabajo completamente los domingos. O sea que esto no fue creado ahorita de hace un par de semanas, fue en esa época, año 313, cuando se formó todo este conflicto y se decidió que el domingo iba a ser entonces el día de reposo en vez del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Es como dije, una parte de la historia en la que habría que profundizar un poco más, pero les doy a ustedes una idea de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué se creó esto? Porque había un conflicto entre los dioses que Roma adoraban y entre el único Dios monoteísta que tenía Judea, que era Jesucristo. Entonces ellos decían, es el sábado, y los romanos decían, no, es el domingo. Llegó Constantino y dijo, no, pues vamos a unificar aquí, vamos a negociarlo y vamos a ponerlo el domingo. Ahora, sea el sábado o sea el domingo, el mandamiento establece un día de reposo después de toda una semana de trabajo, después de 6 días de trabajo, el cual, de acuerdo a su palabra, debemos santificar. Así que el domingo hacemos en la voluntad de Dios una adoración eficaz, ferviente, fervorosa de la palabra de Dios. Lo honramos y se lo dedicamos a Él el día domingo. El cuarto mandamiento se nos enseñó como honrar padre y madre. ¿Lo recuerdan? Cuarto, honrar padre y madre. Ahora, nunca se nos menciona la promesa establecida en su palabra. Cuando nos dicen, cuando yo recuerdo el cuarto, honrar padre y madre, no se nos dice que era un mandamiento con promesa. Y noten lo que dice realmente en la palabra de Dios en el Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Para que tus días se alarguen, para que vivas más tiempo. El apóstol Pablo enfatiza la promesa cuando nos dice en Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que es un mandamiento con promesa. La honra hacia nuestros padres implica no solamente obediencia y respeto a su autoridad, respeto a ellos, porque es que aquí tenemos que tener en cuenta de que es nuestra deuda con ellos, y es un honor a los padres que nunca termina. Aquí no vamos a decir, no, es que yo voy a honrar a mis padres por un par de semanas. No, nuestra honra a nuestros padres es para toda la vida. Ningún padre ha cumplido con las expectativas de sus hijos. Si nosotros les preguntamos a ellos, oh no, es que mi papá nunca estuvo al lado mío, es que mi papá no me... Sí, nunca cumplimos con las expectativas de ellos. Tenemos que ser conscientes de eso. Para muchos de nosotros, nuestros padres han tomado decisiones insensatas,
han tenido expectativas poco realistas, han dicho y hecho cosas que nos han herido profundamente. Sí, tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos no han visto en nosotros al Padre dedicado, sacrificado, al Padre que puso todo su tiempo. Sí, cuando digo al Padre, estoy hablando del Padre y la Madre, obviamente, que puso todo su tiempo para que su hijo creciera en un ambiente agradable, con la educación apropiada. Y es la razón por la que muchos niños entran en esa etapa de la adultez, por decirlo así, con amargura, con enojos, fastidiados. Yo puedo decir en lo personal, yo tengo 2 hijas que no me hablan desde hace muchos años y tengo que confesarlo y me apena, pero yo les he dicho, su madre tiene fotos de ustedes en los museos, en los parques. No, yo tengo todas esas fotos porque era yo quien les llevaba, quien me sacrificaba, quien estaba con ustedes. Pero desafortunadamente, cuando las influencias negativas hacia el padre llegan por parte de una madre amargada, entonces hay situaciones en las que como padres, como hombres, tenemos que pasar por este tipo de situaciones y aceptarlas delante de Dios. Y decimos, qué pena que nuestros hijos no honren a el padre o no honren a los padres en una situación de esas en la que no hay esa consideración. Entonces, los pecados de los padres no deben ser recordados, al contrario. Si nuestros hijos o nosotros como hijos tenemos algo que reclamarle a nuestros padres, ¿cuál es la mejor opción que debemos tener para ellos en el aspecto de honrarlos? Perdonarles. Amén. Ir hasta ellos y decirles, sabes que yo tengo esto contra ti, te perdono. Porque al mismo tiempo se están perdonando ellos también. Al mismo tiempo nos estamos perdonando nosotros también cuando vamos a nuestros padres y les decimos, yo te perdono. ¿Quiénes somos nosotros para negarles el perdón a nuestros padres? Nosotros no tenemos esa autoridad. Marcos 11:25 nos dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es lindo recordar estos versos porque nos hablan de la manera como nosotros debemos actuar, cómo debemos comportarnos en un mundo que es difícil. El mundo es difícil. Todas las situaciones que nosotros vivimos que hacen parte del mundo nos ayudan a crecer. Las situaciones que por amargas, por problemáticas que tú veas, si las tienes tú que vivir a nivel personal, a nivel individual, a nivel particular, te enseñan. Todo eso te enseña a un momento, porque la vida, como dije antes en un estudio, está llena de momentos. Y si tú haces este momento agradable, le seguirá un momento aún más agradable. Pero si tú haces de este momento algo amargo, el momento que sigue va a ser amargo, va a ser triste, va a ser aburrido, va a ser lleno de altibajos, de dificultades. Otra manera en la que podemos honrar a nuestros padres es hablar bien de ellos, rehusarnos a hablar mal de ellos, exaltar sus valores. En su epístola a los Romanos, Pablo nos exhorta a honrar al que debemos honrar. En Romanos 13. Necesitamos hablar bien de nuestros padres mientras estén vivos y después de que hayan muerto, exaltando las memorias positivas de sus vidas, mencionando aquellas cosas hermosas, aquellos talentos, aquellos legados, aquello que nos enseñaron, la manera como nos guiaron. Eso hace parte de la honra de nuestros padres. Honremos su vejez exaltando su sabiduría, sus consejos. Honrémosles apoyándoles financieramente en sus momentos de necesidad. Ellos nos levantaron con tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y puede sernos fácil acomodarlos en una casa de reposo.
pero no hay nada más apreciable para ellos que la compañía del hijo o de la hija. Y si nosotros nos ponemos en sus zapatos, no vamos a querer estar solos en una casa de reposo, esperando que nuestros hijos vengan, tal vez desde otro estado, a visitarnos de vez en cuando. Queremos que ellos estén cerca, sentirlos cerca. He escuchado padres que dicen, si yo pudiera estar en la casa de mi hijo, yo no me metería para nada con ellos, yo me quedaría en mi cuarto. Pero el gozo mío sería escuchar sus voces, saber que están cerca, saber que llegaron, saber que se fueron a su trabajo y que están respondiendo adecuadamente en él. La manera como Jesucristo hablaba de mi Padre que está en los cielos nos ayuda a entender la honra que Jesucristo le daba a su Padre. Siempre decía, mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Lo encontré en muchos versos. Quinto mandamiento. Y con este mandamiento terminamos. El quinto mandamiento, ¿cuál es? No matar. Quinto mandamiento, no matar. Aunque se escucha tan simple como no privar a nadie de su derecho de vivir, no matar implica mucho más que la eliminación física del individuo. Nosotros podemos matar la esperanza de vivir, la ilusión de llegar a ser. Nosotros podemos matar a alguien con solo unas palabras de desaliento. Y a veces no medimos lo que decimos a alguien. La palabra misma nos enseña a no levantar nuestro espíritu en momentos de desasosiego, de frustración, de desesperanza, porque Dios sabe que nos podemos dañar a nosotros mismos. Noten lo que dice en Isaías 43:18. Y este es un verso que debemos de recordarlo siempre. No os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Nosotros podemos matar la esperanza de una persona, sus anhelos, sus deseos de servir a Dios, de salir adelante, de cambiar de vida, recordándole lo malo que fue, lo malo que es, lo malo que ha sido. Le podemos matar su esperanza de ser una nueva persona. El temor a la fuerza física ha sido natural desde los años de Caín, al temor a la muerte. Él había dado muerte a su hermano, pero temeroso le dijo a Dios, he aquí me echas hoy de la tierra, Génesis 4:14, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él tenía temor de que lo mataran, pero en ese momento tuvo el temor de Dios al estarle quitando la vida a su hermano. Estaba leyendo en esta semana una noticia en la que se menciona la acción del presidente de El Salvador. Se llama Nayib Bukele. ¿Alguien ha escuchado lo que está pasando en El Salvador? ¿Ustedes no son del Salvador ninguno? Todos somos del Salvador. Pues tienen que leer un poquito las noticias. Resulta de que este presidente dijo, aquí no va a haber más violencia, ni más gangas, ni más guerrillas, voy a barrer con toda esta gente. Y preparó todas las tropas, agarró toda la milicia y se fue de casa en casa, y al que veía así lleno de tatuajes, venga para acá. Porque esa era la manera como ellos se distinguían entre las gangas, o se distinguen en la actualidad, llenándose de tatuajes. Tatuajes que son no solamente indicativos de protesta, pero siempre en contra del gobierno. Ahora, estos cabecillas guerrilleros eran responsables de multitud de crímenes. Y si ustedes leen esto, van a ver la cantidad de acusaciones de las que están siendo objetos. Acusaciones serias. Ellos han abatido a familias enteras, han asesinado a grupos de personas, así en plena calle.
Y es triste saber de esto, pero alguien tiene que ponerle la mano, y Bukele dijo, ya no más, porque están acabando no solamente con el turismo, ya nadie quiere ir a El Salvador porque hay guerrillas por todas partes y se mueven libremente por las calles, matando al que sea, al que se oponga a ellos. Y Bukele, el nuevo presidente, es un presidente joven, creo que es el más joven de los que han sido nombrados como presidente en toda América Latina. Y él dijo, no más. Están creando un desequilibrio a la economía nacional, están imponiendo un régimen delictivo. No sé, tenemos una foto. Pero mientras esto sucede, y esto es lo triste, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ha dicho, eso va en contra de los derechos humanos. El que capturen a 300, 400 personas y las exhiban públicamente en la calle, sin camisa, semidesnudos. Pero ¿por qué la ONU no estaba ahí cuando esa gente hacía poner en sus rodillas a familias enteras y les pegaban, les ponían una bala en la cabeza? ¿Por qué la ONU no estaba ahí en ese momento? Y es triste, y hay que reconocerlo, de que a veces estamos luchando por la igualdad, pero las personas que cometen este tipo de crímenes no sienten ningún remordimiento. Ellos no ven ninguna igualdad, no tienen ninguna conmiseración por las personas que asesinan, por las personas que masacran. Cuando Dios creó el universo, su intención era la de proveer al hombre de un paraíso inmenso. Por eso le puso animales, cielos, un aire limpio, vegetación. Esa era su intención. Pero desafortunadamente vimos que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, como él pudo observarlo. ¿Y qué pasó en el capítulo 6 de Génesis? Se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces dijo, raeré, barriré con todo lo que he creado. Imagínense uno tener una obra artística, una majestuosa obra, y decir, no, la voy a dañar, la voy a destruir. Tiene que dolerle a uno porque le dedicó mucho tiempo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No matarás, dice el quinto mandamiento establecido por Dios a la humanidad. No matarás. Durante la travesía por el desierto del pueblo de Israel, durante esa travesía por el desierto, Dios le habla al pueblo y le hace una advertencia a través de Moisés. Y quiero que tomen en cuenta esto, porque yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Miren lo que dice Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Es una advertencia más clara, no nos la puede dar. Es una advertencia bien clara. Si tú matas, morirás. Así de sencillo. No te podrás esconder. Tú mismo te estás clavando el cuchillo, como diríamos nosotros. Tú mismo estás firmando tu sentencia de muerte. La advertencia es aún más clara cuando habla nuevamente en el libro de Levíticos. Levítico 24:17 dice: el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Entonces, ¿qué está haciendo Bukele? Está aplicando la palabra de Dios. ¿Será que la Organización de los Derechos Humanos puede hacer algo para detener el juicio de Dios? ¿Será que ellos pueden decir, no, hay que detener el juicio de Dios porque no podemos hacer lo que dice aquí? Tenemos que respetar los derechos humanos.
Jesús mismo dijo que la manera de mostrarle nuestro amor es obedeciéndole. Dios dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero tú puedes detener esa maldición. Aquí en la tercera o en la segunda generación, tú puedes decir basta y hablar con tus hijos y crear en ellos una conciencia. Tú puedes poner el aviso de pare para que ya los vehículos no se choquen más y en esa esquina ya no haya más accidentes. Eso es lo que Dios quiere, porque si no, como lo escuchábamos aquí en un mensaje en estos días, la maldición va a seguir, y la tercera y la cuarta generación y la quinta y la sexta, y van a seguir porque nadie dice basta, Este problema que nosotros estamos viendo en El Salvador, en Colombia, en el Brasil, en Guatemala, esto no viene de ayer, esto viene desde hace rato, desde hace muchos años. Y se está incrementando. Si alguien no hace algo diferente, nada diferente va a pasar. La situación va a seguir. Aquí no hay interpretaciones que den lugar a malentendidos. Tal vez la misma organización deba aplicar sus reglas para hacer valer los derechos de aquellos que sin ninguna consideración son obligados a ponerse en sus rodillas, como dije antes, y recibir un balazo en la cabeza. Yo recuerdo, me disculpan que hable así, pero mi padre fue muerto en una época de violencia, donde los guerrilleros tiraban a los niños para arriba y los aparaban en bayonetas. Hasta que un presidente dijo, no, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Y cuando el presidente se amarró sus pantalones, se puso su correa y dijo, no más, entonces empezaron a caer los jefes de las guerrillas, que Tiro Fijo, que el FL, porque alguien tiene que parar la violencia creada por las guerrillas. Que los comandantes, que las fuerzas ¿qué fuerzas, qué guerrillas? Eso debe terminar, porque Dios no quiere la violencia, Dios quiere la paz. Dios quiere que vivamos en un mundo pleno de paz, de amor, dándonos la mano unos a otros, abrazándonos. Para que sus bendiciones lleguen, nosotros tenemos que bendecir con nuestros actos. El que desobedece las leyes impuestas de Dios, el que desobedece las leyes impuestas por Dios, claramente lo aborrece. Claramente lo aborrece, porque Jesús mismo dijo que la manera de mostrarle nuestro amor a Él es obedeciéndole. Él mismo lo dijo, si me amas, obedéceme. Que castiga hasta la tercera y cuarta generación a menos que tú pongas un stop. No quiero extenderme más porque aún nos quedan 5 mandamientos. 5 mandamientos que los vamos a estudiar en otra ocasión. Pero yo quiero que recuerdes rápidamente, repasemos esto. Número 1, no pongas a nadie delante de Dios, porque Él es antes que nadie. Amén. Número 2, no pongas a Dios por testigo de lo que haces, porque no querrás blasfemar su nombre. Número 3, santifica el día de reposo. Trabaja 6 días y santifícale el 7º. Si tu descanso es el día lunes, porque estás trabajando en una empresa donde el día lunes es el descanso, santifícale ese día. No tiene que ser el domingo, pero santifícale el 7º día, el día de reposo. Número 4, honra a tus padres porque ellos honraron tu nacimiento con su tiempo y dedicación desde el mismo instante en que naciste. Número 5, no mates a nadie. No destruyas sus sueños, no elimines sus esperanzas de una vida que a ti no te pertenecen.
una vida a la cual tú mismo tuviste derecho. Porque cuando eliminas a alguien, ¿qué va a pasar? Marcas tu sentencia de muerte. Amén, oremos. Señor, te damos gracias, glorioso, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos ha dado de comprender, de extender tu palabra, de hacernos clara la visión de un mundo pleno de amor, pleno de tu presencia, pleno de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos has dado solamente 10 mandamientos, pero en esos 10 mandamientos condensas lo que esperas de nosotros: la armonía, el amor, la paz, la concordia, la adoración que tú mereces, la honra, Señor, que te debemos a ti como nuestro Creador, como nuestro Rey, como nuestro soberano, Señor. Llénanos, continúa, Señor, llenándonos con tu presencia, continúa, Señor, guiándonos, y que en todo cuanto hagamos, Señor, en todo cuanto planeemos, en todo cuanto forjemos en nuestro pensamiento antes de hacerlo, tú te hagas presente. Guíanos, Señor, porque sin ti nada somos. Sin ti, dice tu palabra, nada podemos hacer. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey soberano. Te damos gracias a esta hora y te pedimos continúes llenándonos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si usted recibió, denle un aplauso al Señor.